contacto telefónico con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Jorge Luis Salas Arenas, con el que tenemos dos temas que abordar. Por una parte, el tema de los partidos políticos que están inscritos en el ROP, que son más de 25 y que pueden llegar, según prevén algunos, a 35. Luego queremos hablar sobre su propia situación, porque hay una iniciativa en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para someterlo a un juicio político por una denuncia que ha sido hecha pese a la existencia de un artículo, el 99 de nuestra Constitución, que no lo pone en la lista de los altos funcionarios que pueden estar sometidos a este procedimiento. Doctor Salas Arenas, muy buenos días. Muy buenos días, señor Carvalho. Muchas gracias por su llamada. Cuéntenos, por favor, qué es lo que está percibiendo usted respecto de la inscripción cada vez mayor de partidos políticos que quieren participar en las elecciones del año 26. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta un poquito? Sí, lo que quisiéramos saber es su opinión sobre el mecanismo, abolidas en la práctica las PASO, que podría permitir que más de 30 partidos políticos participen en las próximas elecciones previstas en principio para el año 26. Yo creo que es una determinación peligrosa para la democracia, porque la posibilidad del filtro que connota, o que connotaba, diría mejor, porque ya es un asunto terminado, lo de las PASO, ha desaparecido, ¿no? De modo que en este momento se pueden inscribir con libertad las organizaciones políticas que lo estimen conveniente, porque las nuevas reglas que suben la valla de 25.000 a 25.000 y algo, a 75.000 y algo, ciertamente constituyen una valla, ahora sí, bastante complicada, pero también van seguramente a alegar el principio de igualdad ante la ley los que resulten perjudicados. Y me preocupa también la situación de la multiplicidad de firmas que podrían ser no validadas, dando lugar al procesamiento por delito de falsedad. Claro. Probable, ¿no? Claro, a todo el mercado y la feria de firmas que hay para la inscripción, o que hemos revelado en algún momento, o conocido en algún momento para la inscripción de los partidos políticos. Hay un proyecto de ley que buscaría ampliar de 1 a 2 años el plazo para que los partidos presenten una solicitud de inscripción ante el registro de organizaciones políticas, y el Jurado Nacional de Elecciones ha expresado su oposición. En realidad no hay una oposición, ¿no? Sino lo que hay es un criterio técnico. No nos parece viable porque abre más la valla con el tiempo para que no hayan solo 15, o 25, sino muchos más organizaciones políticas que pudieran contender, ¿no? Y eso significaría la fragmentación que se dice no se quiere, pero lo que se está haciendo más bien no es suficiente. De acuerdo. ¿Y qué se puede hacer ante esta realidad? ¿Qué modificación reglamentaria o legal es todavía posible para evitar que haya esta multiplicación de partidos que, como usted lo dice, nos condena a unas elecciones fragmentadas e imprevisibles? Claro, la verdad es que el propio Congreso tiene que tomar las determinaciones respectivas, ¿no? Porque es lo que corresponde, salvo que alguien cuestione los proyectos de ley en la vía constitucional. De acuerdo. De manera que la responsabilidad está en el Congreso. Hablemos sobre el otro aspecto, señor Salas Arenas, respecto de esta iniciativa en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para eventualmente someterlo a usted como autoridad electoral a un antejuicio o juicio político. Explíquenos cuál es el marco normativo en el que debe ser enfocada esta posibilidad. El marco normativo está constituido por la sentencia competencial que dictó el Tribunal Constitucional, ¿no? Sentencia en el proceso de 74-2013, ¿no? Y lamentablemente, pues con esto ha agredido no solamente el derecho a la independencia funcional y al pleno ejercicio de la función pública, sino ha eliminado el derecho a la protección judicial constitucional, precisamente, que tiene quien presida el Jurado Nacional de Elecciones y quien provenga de las
de la Fiscalía de la Nación a integrar el Jurado Nacional de Elecciones. Claro, ahora, ¿qué puede hacer el Jurado Nacional de Elecciones? Porque algo que mencionaba Fernando y que comentábamos antes de salir al aire aquí, incluso antes de empezar la entrevista con usted, doctor Salas Arenas, es que la verdad no suena muy lógico que los políticos puedan juzgar a las autoridades electorales. Exactamente. Claro, ahí hay una contradicción de lógica natural. Es muy fuerte, tanto así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la mayoría de los integrantes del Tribunal Constitucional quiere desconocer o interpretar sus determinaciones como si estuvieran por encima de esa instancia, se ha pronunciado porque, por ejemplo, en el caso del Tribunal Constitucional contra Perú, el Fondo de Reparaciones y Costas del 31 de enero del 2001, ¿no? Y se dijo en el Fundamento 77 que el ejercicio de las atribuciones del Congreso para llegar a cabo un juicio político que no se sujeta al debido proceso con un órgano competente, independiente e imparcial que actúe en los términos del procedimiento legalmente previsto en la ley. En realidad viola pues el derecho a este derecho elemental. Y aunque la Constitución política del Perú no habla de imparcialidad, el artículo 139 de la Constitución habla del debido proceso, y el debido proceso abarca, desde luego, la imparcialidad. Y como usted ha señalado, los políticos juzgando a los árbitros electorales contraviene el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que el Tribunal Constitucional también quiere interpretar o reducir, y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 14.1, que dice que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia, toda persona tiene derecho a ser oída públicamente, con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial. Sí, en el momento del juicio político, los congresistas se tornan en jueces para definir una controversia y para incluso sancionar. Y resulta que en el Congreso de la República, tanto la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales como la Comisión Permanente, y en el Congreso, existen señores y señoras parlamentarios que han adelantado sus antipatías y sus aversiones, de lo cual existen múltiples pruebas. Estas personas están impedidas de ser jueces porque no son imparciales, porque son quienes están pidiendo que se retire el presidente del Jurado Nacional de Elecciones desde antes de tomar incluso el cargo como congresistas. Claro, acá el problema parece ser, si me permite, ¿sí? que se cambia el principio, es decir, al abrir esta posibilidad, no solamente se trata de su caso en particular, sino hablamos de lo que podría ocurrir en el futuro, ¿no? Dice, sostiene que los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones que representan a la Corte Suprema del Poder Judicial y al Ministerio Público sí son pasibles de antejuicio y juicio político. Y esto, la verdad, resulta sumamente peligroso porque el Congreso hoy tiene una conformación, mañana no sabemos cuál tendrá, pero en cualquier caso se está dejando en manos de quien tenga una mayoría en el Congreso de la República la facultad de poder tomar incluso una represalia frente a quien dirige el jurado electoral. Es así. Fíjese usted que hay una prohibición expresa de interpretación contra el procesado de las normas que deben regir el proceso al que está sometido. Y en este caso, el Tribunal Constitucional, por mayoría ha señalado que se puede extender, lo que no está en la Constitución, se puede extender por decisión del Tribunal Constitucional, porque ya que habla de jueces de la Corte Suprema, ¿no? Ya estoy yo incluido y también está la representante o integrante, diré mejor, del Ministerio Público, porque representación no hay. Yo no rindo cuentas ni desarrollo funciones jurisdiccionales en la Corte Suprema. De acuerdo. Desde que ingresé al Jurado Nacional de Elecciones, me desprendí del Poder Judicial como los representantes del Ministerio Público, integrantes ante el jurado de su respectiva entidad, claro, por el principio de independencia. Salas, queríamos preguntarle sobre otro tema también
que es la denuncia que se ha hecho sobre la existencia de firmas falsas en los planillones presentados por el partido del cual es miembro el señor Antauro Humala. Al parecer usted puede ser interrogado en el Congreso sobre esta materia, pero ¿qué es lo que sabemos sobre ese caso que se pueda decir ya? Lo que puedo decir es que es probable que hayan habido 490 o 496 o 4 firmas que no son constatables como auténticas por RENIEC. RENIEC no hace pericias, RENIEC hace comparaciones y lo que dice es, no se parece. Quien tiene que decir lo pertinente es la Policía Nacional en el peritaje que realice. Pero ¿qué es lo más interesante? Lo más interesante es que esas firmas cuestionadas, al igual que las firmas cuestionadas de otras organizaciones políticas del día de inscripción, no han sido tomadas en cuenta para la valla de 25.000 y algo, 25.200 o 300 afiliaciones, fichas de afiliación, válidas que hubiera presentado el partido, cualquier partido. En el caso que usted refiere, son válidas 26.000 y algo, 26.000, y por eso ha procedido el ROC a inscribir. De modo que no hay aquí, y ha puesto en conocimiento del Ministerio, a través de la Procuraduría del Ministerio Público, en el 2023, al igual que en el caso de otros partidos, este hecho para que se indague. Así que no hay nada irregular. De acuerdo. Doctor Salas Arenas, sí, pero al margen de ello y de la aclaración que usted nos ha hecho, yo quisiera que le responda a la población que en este momento se pregunta cómo alguien como el señor Antauro Humala, aun cuando no aparezca como ni candidato, ni dirigente, presidente, algún cargo, digamos, en representación de este partido, que además, cuyo nombre además finalmente son las siglas de su nombre, del propio nombre de Antauro Humala, pueda inscribir un partido político con la sentencia que tiene el señor Antauro Humala y habiendo incluso demostrado frente a todo el país que no es una persona pues que respete los principios democráticos. En palabras sencillas, ¿qué le diría usted a quienes hoy por hoy todavía se preguntan cómo es posible que el partido de Antauro Humala se haya podido inscribir? Todos los partidos que están inscritos han cumplido las obligaciones que señala la ley. Y la propia ley señala que si existen comportamientos antidemocráticos, le corresponde, conforme al artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, al Poder Judicial recibir y atender la denuncia pertinente y, en su caso, pronunciarse sobre esta raigambre antidemocrática con la finalidad respectiva. ¿El Poder Judicial podría anular la inscripción? El Poder Judicial podría decir que se trata de una organización, esa o cualquier otra, que tenga prácticas antidemocráticas no declaradas, podría anular la condición del partido y eso llevaría a su retiro. Muy bien, tomamos nota. Cada quien tiene que respetar sus competencias. Algunas personas están exigiendo que el Jurado Nacional de Elecciones haga una suerte de escogitación de quiénes van a ingresar y quiénes no. Es una suerte de veto adelantado, qué sé yo, ¿no? Pero hay proceso, hay procedimiento y reglas. Está arreglado el tema, ¿sí? Si nosotros hiciéramos lo que se nos pide, acto seguido sobrevendría una nueva acusación constitucional por haber excedido los marcos señalados en la ley. Muy bien, doctor Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, gracias por la respuesta que nos ha dado sobre los 3 puntos que hemos consultado. Uno, el tema de la denuncia que habría sido acogida por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presentada por un ciudadano por el fraude que consistiría específicamente en su exclusión de la carrera. Asimismo, hemos escuchado su exhortación a actuar de manera tal que no haya una fragmentación excesiva de la oferta electoral a través de varios partidos y su explicación también sobre este último tema, los límites que usted tiene para hacer que se respete la ley y nada más que lo que la ley dice en la inscripción. El resto, nos ha dicho, corresponde al Poder Judicial, es decir, las prácticas no democráticas que se puedan atribuir a alguno de los partidos inscritos. Muchas gracias, doctor Salas Arenas, que tenga usted muy buenos días.
8:49, momento de ir a una pausa y retomamos ampliación de noticias.